All right, so we'll go ahead and begin. Vamos a empezar. Muchas gracias a todos. Thank you everybody for being here. The purpose of this panel is bilingual, so I will translate myself as much as I can. And we also have two great interpreters with us today helping us with the translations. Lupe Arroyo and Ricardo Grijalva, muchas gracias, thank you. Este evento va a ser bilingüe, lo más posible bilingüe. Tenemos dos intérpretes, Guadalupe Arroyo y Ricardo Grijalva, que nos van a ayudar hoy. Bueno, como dije, hello everyone, thank you for joining us for today's panel. Transmigración, Identidad Sin Fronteras. My name is Maria Elena Vargas and my pronouns are she, her, and hers. I'm an assistant professor in the Ethnic Studies Department and I teach in the Chicanx Latinx program. Also, buenos días, me llamo Maria Elena Vargas. Están invitados a este panel en el enfoque Transmigración, Identidad Sin Fronteras. Yo me llamo María Elena Vargas. Mis pronombres son ella. Yo soy asistente profesora en el en el Departamento de Estudios Étnicos. Well, I want to begin with the focus of this panel is to learn about how gendered and sexual violence in Latin America is shaping contemporary mass migrations in which women and LGBTQ migrants flee their home countries for survival. Such act is recognized by feminist scholars such as Marta Balaguer as, quote, being forced into motion, end of quote, thus the act of traversing or atravesando national borders. Transmigración takes up multiple meanings in relation to understanding gender, movement, and sovereignty. But in particular for transgender immigrants, it means escaping transphobic violence in their home country, such as physical and sexual abuse from the family and state actors such as the police and the military. In her book, Bodies to Hate, Chilean trans activist Claudia Rodriguez recounts the cruel transphobia she faced growing up in Chile. As a child, Claudia was taught that her body fell out of the norm, and at the age of 8, she was thrown out of her family's home and forced to live on the streets. Quote, I was born where nobody loves me. I was born where nobody loves me. Just like Claudia, Latin American trans migrants are forced out of their home, and they are left homeless and stateless with no spaces to exist. However, it is this traversing that yields a collective transmobility from which queer caravans have emerged from to challenge state violence and, quote, contest the disciplinary regimes of US immigration control, end of quote. Transmobility defies confinement because it yields a subversive act of transgression and transformation when no other options are left. Transgression is what moves Claudia to, quote, start to talk about it with all my monstrosity, having transformed my body, putting silicone on it, which makes my body a machine, a worse body that goes beyond the norm. I have the right to exist. Talking about these issues gives the possibility that my community has the option of listening and can reconcile with itself. To speak of monstrosity of poverty and to speak of it shamelessly is always liberating. El enfoque de este panel es aprender cómo la violencia sexual y de género desde América Latina está dando forma a los movimientos migratorios masivos contemporáneos en los que las mujeres y los migrantes LGBT huyen de sus países de origen para sobrevivir. Tal acto es reconocido como académicas feministas como Marta Balaguer, el ser forzado a moverse. Por lo tanto, el acto de atravesar fronteras nacionales. Transmigración toma múltiples significados en la relación para entender el género, movimiento y soberanía,
pero en particular para los inmigrantes trans, significa escapar la violencia transfóbica en sus países de origen, como el abuso físico y sexual por parte de sus familias o el abuso de la policía y el militar. En su libro Cuerpos para odiar, la activista trans chilena Claudia Rodríguez relata la cruel transfobia que enfrentó al crecer en Chile. Cuando era niña, a Claudia le enseñaron que su cuerpo se salía de la norma y a los 8 años la familia la rechazó y la corrieron de su hogar mientras fue obligada a vivir en la calle. Nací donde nadie me quiere. Al igual que Claudia, los migrantes trans latinoamericanos se ven obligados a salir de su hogar y se quedan sin nación o gobierno que proteja sus derechos humanos. Se quedan sin espacios para existir, pero sin embargo, esa es la travesía que produce una movilidad trans colectiva de la que ha surgido caravanas queer para enfrentar a la violencia estatal y quote, desafiar los regímenes disciplinarios del control de inmigración de los Estados Unidos. La movilidad trans desafía el confinamiento porque produce un acto subversivo de transgresión y transformación cuando no queda otras opciones. La transgresión es lo que mueve a Claudia a quote, empezar a hablar de esto con toda su monstruosidad, ha transformado mi cuerpo, poner silicona que hace de mi cuerpo una máquina, un cuerpo peor que va más allá de la norma. Tengo derecho a existir, hablar de estos temas, de la posibilidad de que mi comunidad tenga la opción de escuchar y poder reconciliarse consigo misma. Hablar de monstruosidad, de pobreza y hablar de ella sin vergüenza es siempre liberador. Entonces, yo nomás quería poner esos pensamientos. I just wanted to bring forth these thoughts and begin our panel for today. Nuestros participantes para hoy se llaman Cristina Arias Phillips del LGBT Centro aquí en Sacramento, Victoria Castro, la organización La para Translatinas, Viena Ávila y OJ Pitaya. Y les voy a preguntar a las participantes que se puedan introducir un poco mejor. Pero sí, vamos a empezar con Cristina. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hello, everyone. Mi nombre es Cristina Arias Phillips. My name is Cristina Arias Phillips. Soy coordinadora bilingüe del Centro LGBT de Sacramento, en Sacramento, California. I am bilingual outreach coordinator in the Sacramento LGBT Center. I am originally from Guadalajara, México. Soy una mujer trans originaria de Guadalajara, México. Y trabajo aquí en el Centro LGBT, principalmente con la comunidad latina, Latinx, inmigrante, trans latina, en el norte de California. Mis pronombres son she, her, hers o ella. Gracias, Cristina. Victoria Castro, ¿se puede introducir? Hola a todos, todas y todex. Gracias por estar en este panel. Pues soy Victoria Castro. Soy coordinadora de prevención y una mujer en la abogacía de la comunidad LGBT migrante, trabajando para la organización de ELA para Translatina en San Francisco. Y soy una mujer inmigrante salvadoreña. Así que, pues sí, aquí gracias por el espacio y la oportunidad. Gracias a ti. Viena Ávila. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Viena Ávila.
Soy directora de la organización AFET, Asociación Feminista Trans, en Honduras, en la ciudad de San Pedro Sula, al norte del país. Soy defensora de los derechos humanos de las personas específicamente en trans. Soy abogada también, acompañando aquí todos los procesos de nuestras compañeras, ¿verdad? Y en el paso del proceso también de migración, en procesos legales acá en Honduras. Y estoy muy contenta de compartir con ustedes. Gracias. Muchas gracias. Oh. My name is Viena Avila. Good afternoon. Thank you for being here with us. I'm from Honduras and I reside in San Pedro Sula, and I am a part of an LGBTQ organization here. I'm a lawyer and I also help folks with the legal processes, changing the names and stuff like that. Thank you all for being here. Bueno, thank you for all the participants for introducing yourself. Gracias a las participantes. Ahora vamos a empezar la conversación. Cristina. Muy bien. Gracias a todos por asistir a este panel. Thank you everyone for attending this panel. This is a very important topic. It's a social phenomenon that it's happening and it's taking more visibility in the last years. Es un fenómeno social que ha tomado mucha visibilidad en los últimos años. Y bueno, su nombre es transmigración o migración trans. Es bien sabido que en Latinoamérica, principalmente México, Centroamérica y Brasil, las estadísticas de violencia y de muertes en personas trans, pero específicamente en mujeres trans de color, son altísimas. Son muy altas las estadísticas y la esperanza de vida para mujeres trans en estos países es muy baja. ¿Puedes traducir eso, Ricardo? Sí, nomás estaba esperando, no sabía si lo querías hacer. So, hablando de México, Centroamérica y Brasil, la muerte de las mujeres trans y especialmente trans mujeres de color, se están muriendo en números bien altas y los números de sobrevivir están bien bajas. Bueno, este es un problema que Latinoamérica pues ha estado enfrentando durante muchísimos años. Es un problema que tenemos acarreando durante décadas y es un problema cultural y social con bases en la misoginia y el machismo. Realmente ahorita no tengo cifras específicas, pero simplemente en los últimos 2 meses, solamente en México han sido asesinadas alrededor de 27 mujeres en 2 meses. 27 mujeres trans solamente en México. Y son crímenes de odio horribles. Son crímenes que expresan, en la manera en la que son ejecutados, expresan un odio terrible, una fobia, un desconocimiento, pues, y bueno, como ya lo mencioné, que tienen sus bases en la misoginia y el machismo. This is a problem of Latin America. This is a social and cultural problem of machismo. The last 2 months alone, 27 trans women in Mexico have been murdered. In the last 2 months. These are hate crimes. These are actions. And these actions, they show the transphobia towards these women. In only 2 months, these actions show that. Bueno, como ya lo mencioné un par de veces,
La transfobia y estos crímenes de odio tienen sus raíces en la misoginia y en el machismo. Y esto quiere decir que no solamente las mujeres trans son afectadas, sino que mujeres cisgénero o mujeres cisgender son también afectadas. La población en general de mujeres son afectadas desproporcionalmente en niveles de violencia y asesinatos. Like I said earlier, transphobia, there's roots to this, and the roots are misogyny, violence, and transphobia. And not only trans women face this, but also cis women, because the alarming rates of violence are high as well. Pero si nos vamos un poco más a definir el problema vamos a empezar, ¿qué es una persona trans? ¿Cuáles son los retos que una persona trans o una mujer trans enfrenta en Latinoamérica? Well, let's start with the conversation of what is a trans woman, what is a trans person, and what problems and challenges do they face in Latin America? Una persona trans o una mujer trans, el espectro de ser una persona trans es muy grande, muy diverso y se puede definir como una persona que es asignada físicamente con un sexo biológico, pero al crecer se identifica psicológica y emocionalmente con un género, el sexo distinto. Por ejemplo, yo soy una mujer trans. En mi nacimiento fui asignada como de sexo masculino. Sin embargo, al momento de crecer, en mi adolescencia y en mi niñez, yo expresaba mi género de una manera muy femenina, de una manera en la que era considerada anormal y enferma en Latinoamérica. A trans person or trans woman, the spectrum is very big and it ranges. It is a person who used to identify with their biological sex, but later identifies with the opposite gender or sex. And when I was born with masculine, and now I expressed myself in a more feminine way. Yeah, when I was born, I was assigned by the doctors as a male or masculine just because of my physical features. But later on in my teenager years, or even in my childhood, I expressed my gender and my identity in a feminine way. As a woman, right now, I identify myself as a trans woman, but a woman at the end of the day, right? Los retos que enfrenta específicamente una mujer trans en Latinoamérica son discriminación, violencia, exclusión familiar, exclusión profesional y muchísimos retos para desarrollarte social y profesionalmente. Todo esto tiene repercusiones a largo plazo en la vida profesional y personal de las mujeres trans. The problems that trans women face in Latin America is violence, exclusion, family exclusion, professional exclusion, and these problems, these barriers set up the lives for trans women in Latin America. Pasando un poco a otro, bueno, es el mismo tema, pero es otra parte del tema, es ¿dónde nace esta violencia? ¿Dónde nace? ¿Por qué esta discriminación hacia las personas trans o hacia las mujeres trans? ¿Es lo mismo huir que emigrar? ¿Es lo mismo, es migración un desplazamiento forzado específicamente para las mujeres trans? ¿Qué retos se enfrentan estas caravanas, estos grupos de mujeres
trans, y no nada más mujeres trans, pero específicamente, bueno, en este panel vamos a hablar de mujeres, grupos de mujeres trans emigrando, y cuáles son los retos y los riesgos que encuentran en su camino a los Estados Unidos. So moving on to a different topic, which has to do with the first topic mentioned. In addition, we must ask, why do these women face these barriers and these struggles? And this leads to forced migration in caravanas, and not only trans women, travel in caravanas, but we're here to talk about the struggles and the difficulties these women, not only trans women, face traveling in the caravanas to the United States. So, María, ¿quieres que siga un poco con el tema 3 o con el punto número 3 o vamos a pasar a Victoria o Oye Pitaya? Hay que quedarnos con ese tema que has planteado, pero a ver los pensamientos de Viena y Victoria. So thank you, Christina, for starting us off, right, in terms of the displacement, dispossession, and violence trans women face at home, why they flee, right, and what they face in their journey. Victoria o Viena. Sí, María, yo quisiera agregar un poco, si Viena nos puede hablar un poco desde la perspectiva de toda la violencia y los retos que las mujeres y comunidad trans están pasando, ya que ella pues es la que está trabajando directamente con la comunidad antes de que decidan migrar. Y yo puedo hablar un poco de mi experiencia cuando migré de El Salvador y todos los retos que tuve que pasar por las diferentes fronteras, ¿verdad? Sí, puedes compartirnos bien un poco. Sí, claro. Gracias. Perdón. I'd like to discuss this, if Viena could talk about this as well. I'd like to talk about the violence trans women face, especially Viena. I can talk about my experiences, leaving El Salvador and coming to the US and the challenges I face, but I think Viena could talk about this too because she's still there and she still helps these women in Honduras. Viena, perdón. Ok, gracias Victoria. Sí, en efecto, creo que la región de Centroamérica, los países que estamos hermanos y nuestras hermanas centroamericanas, creo que El Salvador a Honduras no es una diferencia abismal, estamos iguales en la violencia, en el contexto de violencia hacia las mujeres trans. En la ciudad donde me encuentro es una de las ciudades más peligrosas del mundo, la segunda, y es la de mi país también, la primera, San Pedro Sula. Thank you, Victoria. The region of Central America, especially Honduras and El Salvador, the violence we face is very similar. And where I reside in San Pedro Sula, our violence is #1 in violence against trans women. Y mencionando un poco lo estadístico, desde el 2019, que es donde parte la violencia más fragmentada hacia las mujeres trans, por la situación del golpe de Estado en Honduras. A la fecha actual registramos 366 muertes violentas, ¿verdad?, de la población LGTBI hasta la actualidad. En este año, en el 2020, llevamos alrededor de 16 personas LGTBI muertas, dentro de las cuales asesinadas, dentro de las cuales 7 son personas trans. So just to start with some statistics, violence against trans women in 2019, 366 deaths occurred of violence against trans women. And alone in 2020, 16 trans women have died. Within 7 are trans women. Sorry, I got that wrong. Perdón. Sí, las cifras son muy alarmantes.
con las compañeras de El Salvador, de donde es mi compañera, también estamos como de la mano con esto, con esta violencia que vivimos, y es una violencia basada en género, no muy alejada de la realidad de lo que mencionaba nuestra compañera anteriormente, de las personas trans, el promedio de vida, ¿verdad? Tenemos una muerte social dentro de todo lo que cabe por la situación que impera dentro de la región y dentro de los países donde vivimos las personas trans en Centroamérica. El no contar con un reconocimiento legal es algo que viene completamente a coactar y a dar esta muerte social a las mujeres trans. These stats are alarming, and we live with this violence every day. With the deaths of these women socially in the regions of Central America, we have no protection, and we cannot count on legal protection to support us. No quiero dejar de mencionar un punto muy importante del por qué la mayoría de nuestras compañeras migran y tienen este desplazamiento forzado, que es una de las cuestiones que nos caracteriza mucho, que es la situación de las maras y pandillas, ¿verdad? Con las compañeras trabajadoras sexuales y también con nosotras que somos lideresas y directoras de organizaciones. La situación del narcomenudeo que se da dentro de las calles, esta situación es la que más atemoriza a las mujeres trans en nuestra región. El estar controladas, ¿verdad? Dentro de este régimen de maras y pandillas, para poder ya sea a la venta de las drogas o al consumo de las mismas o pagar cierta cantidad por controlar la zona donde se ejerce el trabajo sexual. I want to mention a very important thing about these women traveling because of these problems. These problems are controlled as well with narcotraficantes and these gangs and crimes on what terrorizes us, and the fact that they are controlled within this regime to force these women to pay or contribute to these gangs and crimes. Okay. Narcomenudeo es no tanto los narcotraficantes, sino narcomenudeo es la venta pequeña de drogas, ¿verdad? Para dejar un poco claro eso, dentro de lo cual se nos obliga a las compañeras a la venta del consumo del mismo. Well, to talk, they're not so much as big. They're Okay. Just to repeat, just to repeat and make it obvious, porque estabas diciendo que no es algo grande, ¿verdad? Sí, ok. Algo muy importante que hay que apuntar es que después de todo esto, que es el primer problema, que todos son muchos los problemas, la policía militar y todos estos mandos que imperan, es una situación de riesgo para la mujer trans el no tener un reconocimiento legal por parte de un Estado, donde no se reconoce y no se respeta la identidad de género. Entonces el abuso y la violencia de estos poderes vienen a ejercer ese temor del poder transitar con tu identidad de género, a la cual tú te sientes y te identificas. Son muchas las cuestiones que imperan para que una persona trans pueda migrar o desplazarse dentro de su mismo territorio forzosamente. With the police military, our identities are not recognized. Our genders are not recognized. Y por último, y que es muy importante, es no contar con una normativa legal que tipifique legalmente y castigue lo que es ya sea los transfemicidios o los crímenes de odio. Es algo que viene a imperar a que la impunidad pueda trabajar y quitarle la vida a cualquier mujer o una mujer trans de la manera como se les plazca. Gracias.
Hate crimes are left in impunity due to the power that these folks have. And narco menudo in the small drug market and Hola, María. Creo que voy a continuar un poco yo. Sí. Sí. Pues aquí de regreso, Victoria Castro, y para hablarles un poco acerca de los retos y situaciones de muy alto riesgo que suceden cuando las personas trans o comunidad LGBT en general sufrimos al salir de nuestros países. Yeah, I just want to talk about the situations and high risks that take place and happen whenever we decide to travel outside of our regions. Sí, pues yo fui una persona defensora de los derechos humanos en El Salvador, especialmente con la comunidad trans, víctima de un crimen de odio. Que fue el detonante principal por el cual tuve que salir de mi país, que me vi forzada a salir de mi país, pues lastimosamente con muchas cicatrices y muchos malos recuerdos del lugar donde nací, ¿verdad? Que es muy, muy difícil para las personas trans dejar estos lugares, pero es más importante nuestras vidas y tratar de salir o tener una mejor vida fuera de nuestros países de origen. Yeah, so I was a person who worked with folks in El Salvador, and I was also a victim of a violent hate crime, which forced me to leave. This was difficult because this is where I was from, this is where I was born, and this is who I am. Cuando salí de El Salvador, tuve que pues cruzar la frontera entre Guatemala y El Salvador, donde tuve que cruzar un río, pasar en medio de personas súper peligrosas, pues sin conocer ningún lugar, simple y sencillamente tratando de salir adelante, ¿no? Fue un recorrido aproximadamente de 3 meses, desde el primer día que salí de El Salvador hasta que pude lograr y llegar a la frontera de Estados Unidos con México. Y estos 3 meses fueron días y horas sumamente dolorosas y de mucho sufrimiento para mí personalmente. When I left El Salvador and I had to cross the border between Guatemala and El Salvador, I crossed very dangerous spaces. I crossed very dangerous people. I remember having to cross a river. This 3-month journey to arrive at the Mexican border was extremely difficult for me and painful. Ya me vi obligada a tener que pasar muchos días en la calle, me vi obligada a tener que ejercer el trabajo sexual, me vi obligada por grupos criminales en México para poder mantenerme a salvo, ¿verdad? Hacer situaciones o cosas de riesgo que yo no quería. Y pues sí, tener que pasar este tiempo doloroso, tener que pasar muchas horas y muchos días a veces sin poder comer, sin poder dormir y estar en la calle por tal de encontrar un lugar, ¿verdad? Si quieres continuar con la traducción. I was obligated to seek sex work and I was harassed by organized crime. My life was at risk
and I had to withstand this violence. There was days where I would not sleep, days where I would not eat, and I had to do this in order to survive. Ya esto es específicamente en mi experiencia personal, pero tuve la oportunidad de conocer muchas personas en este camino a como lo llamamos, el país de nuestros sueños, o como lo llamamos las personas migrantes, ¿verdad? Entonces conocí muchas compañeras trans que estaban pues prácticamente abandonadas en este camino de emigrar a los Estados Unidos. Conocí muchas personas trans en el borde de Estados Unidos tratando de solicitar asilo, con mucha larga espera de esto. Pues personas trans que han sufrido mucho por estar aquí, y muchas también experiencias de compañeras que vieron morir a otras mujeres trans en camino a sentirse protegidas, ¿verdad? Specifically, my experiences, my personal experiences that I had the opportunity to meet folks and trans sisters also searching for this American dream. Our trans sisters were abandoned, and trans folks suffer a lot just to be here. I met women along the way. I met women along the border seeking asylum. Ya, también para hablar un poco, actualmente hay muchísimas personas trans en lo que va de largo de la frontera, ¿verdad? Esperando ser aceptadas su petición de asilo, personas que ya tienen más de 6 meses en espera, personas de Guatemala, El Salvador, Honduras, y a lo largo de Latinoamérica, personas que siguen esperando, personas que están en México abandonadas, personas trans que pues no están siendo reconocidas, que han sido abandonadas y que tampoco pueden regresar a sus países porque saben que corren riesgo de ser asesinadas. There's a lot of trans women waiting for their petitions of asylum to get in. There's women waiting 6 months and longer, and these women are from Honduras, Guatemala, El Salvador, and they're abandoned at the Mexican border and afraid to go back because they don't want to be murdered. Si quiero traer a este panel un caso muy específico de una mujer trans salvadoreña que estaba en un centro de detención de ICE y su petición de asilo fue negada. Esta mujer en su petición de asilo especificaba que ella estaba siendo perseguida por la policía y que si era deportada iba a ser asesinada. Esta compañera, su nombre era Camila. I want to talk about a specific case that happened with a trans woman from El Salvador who was denied her asylum because she was being persecuted, harassed, and followed by the police. And I just want to say her name. Her name is Camila. La corte y el estado de las entidades de inmigración pues no pensaron que su historia no era lo suficientemente real para darle la protección necesaria en los Estados Unidos. Esta mujer fue deportada el segundo día de haber aterrizado o llegado deportada a El Salvador. El segundo día fue brutalmente asesinada. Ha sido un caso muy triste, la verdad, porque fue una mujer trans que sufrió mucho para poder llegar a Estados Unidos y poder solicitar asilo. Se le fue negada la oportunidad de ingresar a este país y fue deportada y brutalmente asesinada. Fue encontrada en una calle donde sus asesinos la dejaron y sí, actualmente
están pasando muchos asesinatos de comunidad trans, como ya lo mencionó mi compañera Viena. Pues son muy, muy altas los números que figuran del control de las organizaciones que trabajan, que están verificando estos asesinatos, ¿verdad? Así que es para hablar un poco acerca de eso. Era lo que quería compartir con ustedes para que tengan como una idea de lo que sufren las personas trans al tratar de solicitar asilo, al tratar de dejar los países latinoamericanos para ser reconocidas y que sus derechos fundamentales sean reivindicados, ya que en estos países, como lo dijo Viana, no existimos, no tenemos derecho a un nombre, a un género que nos identifique, tampoco tenemos derecho a vivienda, salud, educación. Todos estos derechos se nos son removidos por el simple hecho de ser personas trans. Gracias. She was found in the street. Her assassins found her. And Vienna was speaking to this earlier about the high numbers of violence trans women face. And that's why I wanted to share this story with you guys, because the hardships trans women face is ridiculous. We don't have rights to school. We don't have rights to healthcare. We don't have rights to work, simply because we are trans women and they don't accept our gender. Thank you very much. Muchas gracias. Perdón, se me olvidó uno. I'm sorry. Aquí lo tengo in the notes. She discussed the court immigration law decided that it was not sufficient enough for her to stay, so she was deported, and then the next day she was murdered. And they found her in the street in El Salvador, and then she went on to her points. I apologize. Gracias Victoria, por compartir tu historia y también recordarnos de la historia de Camila y decir su nombre y reconocer, ¿verdad?, su humanidad y su existencia. Thank you, Victoria, for sharing your own story, right, and also sharing that of Camila, of saying her name and recognizing, right, her own existence and reclaiming, right, the humanity that is taken away, especially during these times, during a draconian immigration law, right, that strips the right of asylum. And as we saw in the case of Camila, right, she was deported back to her death in El Salvador. Ahora me gustaría, Cristina, o no sé si ya llegó OJ Pitaya, pero si podríamos ir al segundo punto sobre... Sí, María. Ok. Dame unos segundos. ¿Me pueden ver? Can you see me? Yes. Ok. Ok. Pues vamos a tocar un poco, pues el segundo punto que, bueno, ya es parte de lo que ya habló Victoria y Viena, pues acerca de pues las el alto índice de violencia. Es el tercer punto, que es las altas estadísticas de violencia, de asesinatos y de injusticias que existen en Latinoamérica hacia las mujeres trans y personas trans de color, no solamente personas trans y personas LGBT, sino precisamente mujeres trans. So I just wanted to talk about our next point, which Vienna and Victoria have already discussed, in the high statistics of violence and crimes against and towards trans women and the LGBTQ women. La migración es un fenómeno social que ha existido desde pues, los tiempos más remotos. Esto ha ocurrido debido a diferentes factores como la subsistencia, la falta de alimentos, la fertilidad de la tierra, los climas extremos y la aventura de descubrir nuevos lugares.
Migration is a social phenomenon that has existed since the beginning of time, from people looking for more resources, escaping violence, and searching for a better place. Las personas trans hemos existido desde tiempos remotos en diferentes culturas y con diferentes expresiones de género y diferentes roles sociales. Hoy en día, las personas trans enfrentamos muchas dificultades para tener una vida plena y feliz, especialmente en Latinoamérica. Trans women have existed for a long time, and we still face today difficulties just to have a comfortable life and to be happy. Yeah, trans women and trans people have existed in different ancient cultures with different gender expressions and different roles in society. Today, trans people face a lot of difficulties and challenges to have and build a healthy and safe life. Desde amenazas de muerte, rechazo familiar, crímenes de odio, donde las cifras están creciendo alarmantemente. Desde hace unos años hemos observado un fenómeno social que se ha autodenominado transmigración o migración trans, que son estas caravanas que han tenido más visibilidad y más movimiento en los últimos años, especialmente en las organizaciones en los Estados Unidos. So these women face death threats, hate crimes, where these numbers tend to just keep rising, and it's become alarming. And the caravans have become more organized to help these women into the U.S. Ahora, una vez que estas mujeres, estas chicas han podido, porque no todas pueden cruzar, no todas, por X o Y, no todas pueden cruzar a los Estados Unidos y tener un caso abierto con migración, pero cuando estas chicas ya están de este lado, ¿cuáles son los retos que siguen enfrentando en una cultura, en la cultura en los Estados Unidos? Porque son designadas, les es designado un sponsor o un patrocinador, pero ahora ya dentro de los Estados Unidos, ¿cuáles son los retos que enfrentan estas mujeres y cómo las podemos apoyar? ¿Cómo podemos brindar apoyo emocional y apoyo en general? ¿Quiénes están aquí para apoyar, para brindar recursos y compartir sus experiencias? ¿Qué es lo que pasa con estas chicas una vez que están de este lado? So I just want to say, not all trans women can cross for one reason or another. Not all trans women can cross and have a case with immigration. But I just want to ask, what are the hardships they face once they're here? And how can we help support them emotionally and generally? Uno de los más grandes retos que enfrentan mujeres trans migrantes son el choque de cultura, el lenguaje y pues la adaptación a la cultura, que es una cultura diferente, una cultura pues tan diversa, especialmente en los Estados Unidos. Existen tantas etnicidades, tantos idiomas, tantas regiones, y de alguna u otra manera siguen enfrentando un tipo de microdiscriminación, micro heridas, no sé cómo podría decirle, pero incluso de este lado, aunque es un país más seguro, un país donde la ley se respeta, un país donde existen muchas garantías individuales y muchos derechos y muchas organizaciones y líderes que trabajan
para defender los derechos humanos, pero específicamente de las mujeres trans de color migrantes, sigue este reto. Aunque ya hayan cruzado y estén en un lugar más seguro, sigue este reto y creo que es muy importante fomentar esta cultura de respeto, esta cultura de inclusión y no olvidarnos que al final del día, pues todas somos personas y todos estamos en el mismo lugar, estamos en la misma tierra por alguna razón. One of the biggest hardships we face is adaptation, cultural shock, and language. And in the US, there's so much languages and religions, and we still face micro-discrimination and microaggression. And in the US, where these laws are supposed to be protected and followed. And in the end, we need to discuss the struggles that we face even while we're in the US. And that's why we talk about, and we must respect each other because we're all in the same place. We are all people and we're all human beings. And that's why we're all here for a reason. Los Estados Unidos de América es la tierra de las oportunidades y la tierra de la libertad. Sin embargo, hay cosas en las que todavía podemos trabajar, las que todavía podemos mejorar y como humanidad tenemos que trabajar juntos en estas mejoras para poder vivir en un lugar más armonioso donde todo sea más equitativo. And the U.S. is a place of opportunity and freedom. And as humans, as humanity, we need to work on to help make a more peaceful place for everyone. Gracias, Cristina. Nomás me estoy fijando en el tiempo. Si quiere Viena o Victoria agregar a los pensamientos de Cristina y luego en 10 minutos podemos ir a la audiencia si tienen preguntas o más temas de discusión. Thank you, Cristina, for sharing those thoughts on respect, right? Mutual respect in terms of culturally, right? Regardless of gender and racial, right, difference, always, right, reminding us of inclusion. I wanted to ask Viena and Victoria if you had any other thoughts to add on to Cristina's themes, and then we will go to the question and answer and engage with the audience. So, Viena, si quiere agregar más pensamientos, su experiencia. Sí, de la mano de la línea que estaba hablando Cristina, la situación de la pandemia del COVID, de la crisis sanitaria que estamos viviendo actualmente en el mundo, es una de las cuestiones que ha venido a empeorar la vida y la situación de las personas trans, en específico las mujeres trans, por el hecho de que se violentan más los derechos de las personas trans en un país donde nos encontramos con un estado de suspensión de garantías y donde vemos que las muertes se han dado más en estos momentos donde no hay personas en las calles y quienes están en las calles son los entes de seguridad como policía militar, Policía Nacional. Entonces, queda en evidencia que las muertes recientes en esta pandemia, en esta crisis sanitaria, son ocasionadas por el mismo órgano estatal que nos debe de proteger como personas. On what Christina was discussing about, and especially in COVID, this has made our lives worse, especially in the state where we women and we are not protected in the streets because police, whether it's national or military, are in the streets. These people are supposed to protect us, and they don't. They leave out evidence to our safety. They leave out evidence to our violence, and they do not protect us. Nosotras, después de que las compañeras están ya en
en frontera. Como organizaciones y como compañeras y hermanas, lo que hacemos también es que apoyamos a nuestras compañeras con una carta de la organización, donde son documentos que piden donde están en custodia, para que puedan garantizar ellas que son defensoras de derechos humanos y que salieron en riesgo de este país. Es una de las cuestiones a las cuales nosotras les ayudamos a las compañeras cuando están dentro de allá. Y otra de las situaciones también que se dan, que mencionaba nuestra compañera, es que también hay muerte, ¿verdad? Cuando están allá en un lugar donde se cree que están seguras. Por ejemplo, el caso de la compañera Roxana Hernández, que fue muy conocido, que murió en custodia de lo que era la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras, presentando síntomas de neumonía y deshidratación. Entonces es doloroso también que salgas de un país donde te van a matar y donde también encuentras la muerte fuera de él. Gracias. So she discussed our companies, our companions and our sisters, we help provide and we help support each other, especially with cards when they're on the other side to show that they're trying to get asylum. And it's sad, it's heartbreaking, it's painful when we face death in our home countries and we face death in the US, like our sister Roxana Hernandez. Her case was well known. Ya, gracias. Gracias, Viena. Victoria, y luego nos vamos a las preguntas y discusión con la audiencia. Gracias. Ya, sí, de mi parte, como creo que las compañeras han mencionado casi ya todos estos puntos muy importantes, solo para mí queda como lo dijo la compañera Viana, honrar un poco la memoria de todas las personas trans, pues que han perdido la vida, ¿verdad? El caso de Roxana Hernández fue un caso muy grande. Estuvimos haciendo muchas campañas de justicia por Roxana. Después de Roxana sucedió el caso de Joana Medina y fue un caso también muy mencionado, pues se supone que si estamos bajo la protección de una entidad de gobierno, ¿verdad? En los Estados Unidos se nos tiene que garantizar la protección, garantizar la salud, y pues a estas dos hermanas y compañeras se les negó el acceso a la salud. Lastimosamente, creemos y ya estamos seguros de que cuando se te niega el acceso a la salud, te están asesinando porque no te están brindando un servicio fundamental de vida, que es el servicio a la salud, ¿verdad? Y para mencionar algo, otras personas también, muchas de mis hermanas de color, afrodescendientes, han sido asesinadas en lo que va del año, en diferentes lugares, Miami, Atlanta, otras ciudades, por mencionar personas que pues ya no están con nosotros, pero hay que recordar siempre que han sido personas y seguirán siendo personas muy importantes en nuestras memorias, y que pues nadie merece morir bajo la mano de otra persona simplemente por tener una identidad trans. Sí, es muy importante que recordemos reconocer a las personas por lo que son en vida. Así que gracias a todos. From the part, what I think, because our companions talked a lot about our other issues, it's sad to see, and we must remember the lives of these women like Roxana Hernandez, Yolanda Medina, and the U.S. is supposed to guarantee us protection and healthcare. And when we are denied healthcare, we are denied our rights to live, because healthcare is a fundamental basic human right. And we must talk about, especially with our Afro-Indigenous trans sisters, the same things that they face, and even worse. And it's important to discuss, because they didn't deserve to suffer simply because of their trans identity. Thank you.
Thank you. Gracias, Cristina, Viena, and Victoria. También gracias a nuestros intérpretes, Guadalupe y Ricardo. Ahora me gustaría abrir la discusión a la audiencia. So thank you, Cristina, Viena, and Victoria. Also thank you to the interpreters. Now I would like to open the forum for discussion and questions from the audience. First of all, thank you, Maria, for pulling together this amazing panel, and thank you to all the panelists for their courage and for sharing their stories. So, primeramente agradecer a la doctora Vargas por organizar este evento y a todas las compañeras participantes y panelistas por su valentía, su trabajo y por compartir con nosotros. So my question really is directed to these are incredibly painful stories, and the problems that are faced are structural on so many levels: culturally structural, sexism, racism. So I want to ask the compañeras, like, what are their thoughts and how people can accompany their struggle in ways that are effective. What have they found that people who want to join their struggle can do that actually makes a difference to protecting trans lives and allowing people to live their life with dignity and safety? So la pregunta que yo tengo es dada todo este poderosa comentario que la gente ha compartido, ¿cuáles son las sugerencias de las compañeras que pueden compartir con nosotros de qué forma las personas de buena voluntad, de solidarias con la lucha por la dignidad y la vida de las personas trans, qué es lo que podemos hacer que sea efectivo, dado que obviamente estas estructuras que enfrentan son muy institucionales, estructurales, culturales, y entonces sí, quisiera oír la opinión de ellas que están enfrente de esta lucha. ¿Cuáles sugerencias tienen de cómo podemos acompañar su proceso de lucha? Gracias. Ok, Michael, pues gracias por tu pregunta. Yo desde aquí donde me encuentro y sabiendo ahora que hay personas como María, como mi compañera Victoria que está allá y mi otra compañera también, yo me siento como que ya hay un respaldo hacia nuestra población cuando llega allá, que se siente de la manera en cómo llegan, como lo decía nuestra otra compañera. Y a ustedes, pues, unirse, acuerpar a nuestras compas en lo que hacen allá, en el trabajo que están haciendo, para que así puedan ayudar de cierta manera y sentirse nuestras compañeras que van hacia allá acuerpadas y en unión, ¿verdad? Por parte de ustedes que pues ya están dentro del país. Y acuerpar la lucha, ¿verdad? Las manifestaciones, todo lo que hacen las compañeras desde allá donde se encuentran. Pienso yo que eso sería algo que nos apoyaría a nosotras desde acá también. María, quisiera yo responder la pregunta de Caitlin Williams. Claro. Sí, ella está preguntando que en términos de activismo y movimiento, ¿cómo nos vemos al futuro? En términos de activismo y movimientos, como saben, las organizaciones pertenecemos a una larga lista de organizaciones que trabajan mucho para apoyar a comunidades migrantes. Por ejemplo, para poner un caso específico, la organización a la que yo represento y a la cual trabajo, atendemos aproximadamente a unas entre 350 y 400 personas trans, entre hombres, mujeres trans y comunidad LGBT en general. Estamos tratando en este preciso momento de impulsar una propuesta que es la propuesta AB 2218, que esta es para que las personas trans sean reconocidas en en el estado de California y puedan reconocerse y el gobernador pueda dirigir fondos para
la seguridad de población trans en general, ¿verdad? Sabemos que estamos siendo asesinadas, que no tenemos accesos a vivienda, que no tenemos acceso a muchas situaciones a pesar de que vivimos en Estados Unidos. Así que estamos tratando de trabajar, estamos tratando de construir propuestas que puedan ayudar a nuestra comunidad a que se sientan seguros, estén seguros de que pueda haber algo que las proteja y que nos proteja, ¿verdad? Así que lo más actual que estamos ahorita trabajando es esta propuesta, que por cierto estuvimos en una protesta el día miércoles, hace 2 días, frente al Capitolio aquí en Sacramento, pues visibilizando y incentivando a las personas a que apoyen cualquier iniciativa para ayudar a la comunidad trans. In terms of activism and movements, I know a long list of organizations that can continue to help trans men and women, like the organization I work for. And we want to propose una pregunta. ¿Era AB 2028? Oh, creo que estás muted. Perdón. Es 2218. La AB 2218. ¿Sí me escuchaste? Pues yo estoy muted, perdón. Sí. We want to propose AB 2218 for, y podías hablar un poquito de eso otra vez para qué podía ser AB 2218. Sí, la AB 2218 es una propuesta para que el Estado invierta en las vidas trans, ¿verdad? Que nos mantenga, que nos pueda brindar seguridad, que nos pueda brindar acceso a servicios y que la comunidad trans y pues prácticamente el gobierno de California pueda mantener seguras a las personas trans, migrantes, a las personas de color y esto es en general a la población trans de hombres y mujeres trans, porque también sabemos que las dos poblaciones necesitan ser visibilizadas. Okay, so just to go on that, AB 2218 would propose to the state, and this would help the state guarantee access and security to trans women and men because they both face insecurities, especially trans women of color. And if the California governor would sign this, this would help contribute to access and security. I just wanted to reiterate the questions. Nomás quería hablar otra vez de las preguntas que vemos en el chat. Para los que no entienden inglés, una de las preguntas, las preguntas que las compañeras, que la audiencia está preguntando es, de acuerdo con nuestras hermanas, ¿cómo podemos hacer, cómo podemos apoyar a nuestras hermanas de este lado de la frontera de los Estados Unidos? Otra pregunta es, ¿cómo podemos informar o alertar a las personas de lo que está pasando, lo que está sucediendo en la frontera y en países como Honduras? Entonces, esas preguntas yo creo que la audiencia enseña mucho apoyo y querer entender, querer aprender, pero desde la experiencia trans. I was just speaking to the questions that are being asked that, from my perspective, are very much in solidarity, attempt to support and listen, right, and educate ourselves of the trans experience from their own voices. Are there any other questions? ¿Hay más preguntas? La mía no es pregunta, nomás quería decir muchas gracias por hablar de sus experiencias y pues hacernos saber de todas las cosas que están pasando en Latinoamérica y pues nomás muchas gracias por tener las fuerzas para revivir todas las experiencias y para expresarse de una manera bien bonita. Yo siendo de Centroamérica me siento alegre que
hay hermanas que están, ellas explicando sus historias y pues nomás haciendo saber a todo el mundo que tenemos que ser unidos porque por eso estamos aquí, para ser unidos y pues nomás muchas gracias otra vez. I just wanted to say thank you for talking about the hardships you guys face, the trauma you guys face, especially as a person from Central America. I just wanted to thank you guys for talking about your experiences, and I just think we all need to be a little more united. Thank you, Sandra. You know, a powerful student voice, right? Gracias, Sandra, una voz muy poderosa de los estudiantes que ella representa. Quería antes, tenemos como 10 minutos, quería leer otra pregunta de Mónica Magaña. En términos de ahora con las limitaciones de la pandemia, ¿existen formas de participar y mostrar apoyo en Sacramento? So in terms of, regarding the circumstances and limitations of the current COVID-19 pandemic, what are the forms that we can participate and show mutual support in Sacramento? Viena, yo sé que tú hablaste sobre particularmente COVID y cómo se está viviendo de Honduras. ¿Cómo podemos ayudar más de aquí de Sacramento? ¿Nos puedes dar nombres de organizaciones o sitios de web que puede uno accesar desde aquí de Sacramento, de los Estados Unidos? Oh, sí, es más, quiero mencionar que la profesora Suyapa Portillo, con ayuda de otras personas acá, nos hicieron llegar una ayuda de mascarillas y también de gel antibacterial a la organización a la cual yo soy la directora, y incluso ayer terminé de entregarle a muchas de las compañeras, más que todas las trabajadoras sexuales, porque son unas compañeras que están más expuestas y que necesitan más de esta ayuda. Y estoy muy agradecida porque desde allá hemos recibido ese tipo de ayudas, entre otras. Y están las organizaciones aquí en Honduras donde pueden apoyarnos. Yo te comparto a ti, María, si quieres los links de diferentes y tú pues lo haces con tus alumnos, creo que son, no sé. Entonces, sí, claro, yo lo comparto. Sí. Y en la ciudad donde yo estoy, somos dos organizaciones que representamos a la comunidad trans, y yo básicamente a las mujeres trabajadoras sexuales, que son mi eje de trabajo primordial, y yo pues les daré información por si quieren aportar a esta ayuda en la pandemia, que es muy importante. Yes, I want to mention Professor Sujata Portillo. ¿Cómo se llamaba? Perdón. Portillo, Suyapa Portillo. They helped us with giving us face masks and hand sanitizer. And I'm grateful for the resources that we've received from the U.S. And I can share organizations and resources with Maria so she can give them to colleagues and students as well. Sí, yo, María, para agregar un poco, cualquier pregunta que tengan o cualquier pregunta, ¿verdad? Dejé mi información en el chat, pueden compartirla, pueden usarla, cualquier necesidad que se encuentren o pregunta que tengan referente a comunidad trans o servicios, o si quieren en algún momento o conocen a alguna persona trans que necesite algún servicio, alguna referencia o alguna ayuda, pueden también referirnos. Sabemos que podemos conocer personas trans de diferentes lugares que estén tal vez necesitando, no sé, cambiarse su nombre, referencia con aseguranza, referencia con cualquier servicio, pueden consultarme y estoy disponible. Yo tengo que retirarme, tengo que acompañar a una persona trans a hacer un proceso, y estoy muy encantada de haber compartido con ustedes, que hayan tomado el tiempo de aprender de las comunidades trans, y estoy a su disposición en cualquier momento. Gracias. So what she said is
whatever questions you have or whatever questions you might have, I left my information in the chat. And if you know someone who's trans, or if you know someone, if you have a question or have anything you need, feel free to contact me. I left my info in the chat, and we can help with name changes, health insurance. And right now I have to go because I have to help someone with something, but feel free to reach out. And thank you guys for having me. I really appreciate it. All right. Thank you, everyone. Victoria has to leave. So I think now is we've come to the end of this discussion. Gracias a todos. Ya se tiene que ir Victoria. Entonces ya creo que ya estamos, se acabó la discusión por hoy. But I do want to remind, I do want to thank las participantes, Cristina, Viena, Victoria y también OJ Pitaya, que no pudo estar aquí, pero claro que I want to thank all the participants, todas las participantes que estuvieron aquí. In terms of just concluding thoughts, I just want to say, right, as Viena reminded us, there are physical ways of helping the trans community, specifically in Honduras, right? Sending masks, sending hand sanitizers, right? And maybe we could organize a more intentional effort as well to be part of, like, as Suyapa Portillo, right? And professors or schools in the US that are helping trans women in Honduras. Para terminar, ¿verdad? Los pensamientos, Viena nos acordó que claro que hay maneras físicas para ayudar a nuestras trans hermanas en Honduras, donando mascarillas, pero también, now I'm going to switch to English, and the last concluding thought in English is that, right, aside from the physical ways of helping and donating and supporting and being in solidarity, I think the most important is doing this, right? A pesar de las maneras físicas que hay para ayudar a nuestras trans hermanas, yo creo que también lo primero empieza con la educación de sus experiencias, de sus historias, de las estructuras que la limitan a poder vivir con la humanidad y derechos que todos nosotros merecemos. So I just wanted to end with that I think for non-trans folks as myself, it is the most important moment, right? To unite, to be in solidarity, to become a better ally with our trans sisters in Central America, right? Facing this unimaginable violence. And to continue doing panels, discussions that center their voices, and they're already doing the work from the grassroots, right? We just need to listen and educate ourselves. Thank you for being at the panel. Muchas gracias a todas y todos, y que tengan un lindo resto de su día. Muchas gracias.